Les bendiga, amada iglesia, Monte de Sion Martorell. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Damos gracias a Dios de verdad por permitirnos estar aquí una vez más, el poder servirle, el poder transmitir en esta hora, amén, lo que es el misterio pan nuestro. Les agradecemos a cada uno de ustedes que están ahí desde sus casas, que nos están apoyando a través de nuestra página de Facebook, que nos están siguiendo, escuchando estos mensajes, ¿no? Que nos edifican, que nos ayudan, que nos fortalecen, que nos alientan, que nos dan esa palabra viva cada día, ¿no? Cada día estamos recibiendo ese pan y de verdad que es de darle gracias a Dios por eso, amén. En esta hora también queríamos mandarles un cordial saludo a cada uno de ustedes de parte de nuestro pastor Edilberto Mendoza, su esposa Gisela Valladares, que la verdad que sin ellos también esto no sería posible. Ellos son los que están detrás de todo esto, son los que están ahí pendientes, preparando cada mensaje, cada tema. De verdad que esto es un trabajo muy grande y la gloria sea para Dios, amén. Vamos a iniciar en esta hora, más hermanas. Damos también la bienvenida a mi hermana Yirka. Bienvenida, hermana Yirka, Gracias. salúdenos. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Gracias, hermana Jocelyn, porque, bueno, estamos en esta oportunidad, ¿no? Como un debate que hemos dicho que vamos a hacer sobre el tema de que es tan importante congregarnos. Y, bueno, agradezco al Señor porque nos da esta oportunidad y también, pues, para fortalecernos como hijas de Dios, como hermanas, ¿no? Que para aprender cada uno de nosotros, porque la verdad que estamos aquí investigando, pero es de mucha importancia porque personalmente a través de las investigaciones que vamos haciendo aprendemos más, ¿no? Y también a nuestros hermanos que nos oyen, que nos escuchan, que están ahí, que también sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén, amén, hermana Yirka. También damos la bienvenida a nuestra hermana Fidelia. Hermana Fidelia, Dios le bendiga. Bienvenida. Dios le bendiga, hermana Evelyn. Yo muy contenta de estar aquí y muchas gracias y por la oportunidad. Gracias a nuestros pastores que nos dan cada vez la oportunidad, ¿no? Y muy agradecida con Dios y también gracias, ¿no? a todos los que nos siguen de las cámaras, están pendientes, ¿no? Si estuvieran, pues nosotros tampoco yo creo que estaríamos, ¿no? Que Dios les bendiga grandemente y hoy pues aprenderemos, ¿no? De eso se trata de aprender. Amén, amén, así es. Pues vamos a dar inicio en esta hora, hermanas. Vamos a hacer una oración. Si nuestra hermana Yirka nos puede dirigir en la oración, amén. Amén, hermana. Oremos. Amado Jesús, Señor, te damos gracias, mi Dios, en esta tarde, Señor. Gracias por este programa tan lindo, Señor. Gracias porque estamos aquí, Señor, para aprender, para poder saber, Señor, más de tu palabra. Pon, Señor, tu Espíritu Santo en este lugar, Señor, que podamos, Señor, entender lo que tienes preparado para cada uno de nosotros, para cada uno de mis hermanos, amigos que nos están viendo en estos momentos, Señor. Cuán importante es que nos congreguemos, Señor, en este tiempo que ha pasado, Padre, de la pandemia, que hay rebrotes, Padre, que podamos acercarnos más a ti, Señor, y no alejarnos, Padre. Te agradecemos porque el pan nuestro de cada día es de bendición, Señor, a nuestros hogares. En el nombre, Señor, de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén. Damos gracias al Señor una vez más. Y bueno, que sea Él tomando el control de todo, amén. Y en esta hora pues les vamos a iniciar con lo que es el tema, que se trata acerca de la importancia de congregarse. La importancia de congregarse. Creo que esto nos tiene que edificar mucho a cada uno de nosotros, como usted lo dijo, hermana, pero también esperamos que pues ustedes no se vayan a sentir atacados ni ofendidos, porque no es con ningún fin de esto, ¿no? Sino es con el fin de poder entender que es importante congregarnos, ¿amén? Así como una planta necesita ser regada
cada día abonada, limpiada. Así también nosotros como seres humanos necesitamos ser regados cada día, ser instruidos. Entonces es importante este tema, la verdad que es muy importante. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes, hermanos y amigos que nos están escuchando. Amén. Y bueno, hermana Yirka, para empezar en esta hora, ¿qué nos podría usted decir acerca de qué se hacía en el tiempo de antes sobre los que congregaban? ¿Cómo se congregaban antiguamente? Antiguamente. Bien, bueno, sabemos, ¿no?, que a través de la palabra, como hemos ido investigando cada una de nosotras, pues no había un templo, no había una iglesia, ¿no? Había lo que sí eran las sinagogas, que eran donde se podía leer, ¿no?, las escrituras, pero ahora en la actualidad nosotros tenemos la palabra de Dios, tal que podemos leer en casa, ¿no?, poder tener nuestro altar o una oración y poder aprender. Tenemos esa facilidad de poder tener la palabra de Dios y poder estudiarla, pero antes no había esto y tampoco no había un lugar como ahora tenemos el templo donde podemos congregarnos. Empezaron pues en las casas, ¿no? Empezaron haciéndose en casas y dice donde había 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Entonces la iglesia en realidad somos todos nosotros, cada hijo de Dios que se congrega. También la iglesia pues es la iglesia, ¿no? Porque ahora en nuestra actualidad pensamos que la iglesia es un edificio, es un templo, y la verdad es que no es, ¿no?, sino que somos cada uno de nosotros, ¿no? Amén, amén, así es, hermana, como bien dice usted, cada uno de nosotros somos la iglesia, pero yo pienso también de que muchas veces, no quitándole valor a lo que usted dice, ¿no? De que cada uno somos la iglesia, pero muchas veces hay personas que dicen, no, bueno, yo por eso mismo, porque yo soy la iglesia, yo puedo congregarme en mi casa, ¿cierto? Entonces como que malinterpreta esa palabra, ¿no? Como que la usan a favor, a conveniencia, ¿no? Se podría decir que la verdad es que, como dice la hermana, ¿no? Antiguamente no había iglesia, pero eso no quiere decir de que los cristianos antiguamente ellos dejaban de hacer las cosas que la Biblia dice, por ejemplo, orar, por ejemplo, como usted decía al principio, hermana Fidelia, que nos contaba, que ofrendaban, que hacían muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ir desglosando este tema. Hermana Fidelia, usted tiene... Sí, congregarse. La palabra de congregarse significa, ¿no?, reunirse. Entonces, es, somos una familia en Cristo, ¿no? Que si no nos reunimos, si no nos congregamos, entonces no tenemos esa comunión, ¿verdad? Entonces, es muy importante de congregarse, ¿no? Eso ellos sabían de mucho más antes, entonces ellos lo hacían, ¿no? Como usted decía, hermana Yirka, en sinagogas ellos Se se reunían en las reunían sinagogas. Sí. como una familia, ¿no? Una familia en casa se juntan con los hijos, los padres, o sea, están reuniendo, por ejemplo, los jugadores de fútbol, antes de salir a la cancha, tienen que, ¿sabes? Tienen que estar juntos, pasan mucho tiempo juntos. Entonces nosotros como iglesia, ya hemos aclarado que nosotros somos iglesia, entonces tenemos que juntarnos, también dice la palabra, somos uno en Cristo, cada miembro es parte del cuerpo de Cristo, entonces tenemos que juntarnos, ¿no? ¿Dónde? En el templo, ¿no? Es muy, muy, muy importante de congregarse. Por ejemplo, una empresa, si no se reúne con sus trabajadores,
si no tiene esa comunión o comunicación con los trabajadores, tranquilamente uno puede decir, pues hoy no me presento a trabajar, pero esa empresa se va a ir a quiebra, ¿no? ¿Verdad? Dice, aquí hay un versículo que tengo en Hechos 5:42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar, predicar a Jesucristo. Entonces se está hablando de mucho antes, ¿no? Que ellos no paraban de reunirse y hablar de Dios, pero entre ellos había bastante comunicación y comunión, dice, se juntaban, ¿no? Amén. Amén. Amén, amén, así es. Entonces, podemos ver qué importante es el congregarse, ¿no? El congregarse. Pero ahora queremos saber también acerca de cuáles serían los beneficios que recibimos acerca de congregarnos, o sea, cuáles son esos beneficios. eh, Bueno, hermanos, les pedimos disculpas a cada uno de ustedes que se nos ha colgado aquí en este momento la transmisión y bueno, vamos a seguir continuando porque el tiempo avanza, la verdad. Estábamos hablando acerca de los beneficios de congregarnos, estábamos hablando acerca de cuáles son los beneficios de que recibimos, ¿no? Al congregarnos y estaba hablando nuestra hermana Gilka, si puede Amén. seguir. Sí, hermana, bueno, tenemos bendición de Dios, primero porque Dios dice que si nosotros obedecemos, ¿no?, su palabra, obedecemos todo lo que sus mandamientos, pues vamos a ser bendecidos. Tendremos su unción del Espíritu Santo. ¿Y dónde es? Pues en la iglesia. Crecemos en nuestra vida espiritual. No solo eso, sino que formamos parte del cuerpo de Cristo, somos cada uno. Y entonces, no solo eso, recibimos palabra de Dios por medio del siervo, por un pastor, podemos participar, podemos estar en comunión entre hermanos también, ¿no? Que cuando nosotros terminamos la hora del culto, pues siempre nos comunicamos entre hermanos, y esto también es importante porque vivencias que hemos pasado, a lo mejor a mí me ha pasado mucho que yo el día, a lo mejor el domingo que he venido, sin pensar, he tenido la palabra para mí, y no solo eso, en una conversación con una hermana ha tocado mi corazón. ¿Por qué? Porque justo en ese momento lo necesitaba, porque esa persona también había pasado por lo que yo estoy pasando en ese momento. Entonces también las vivencias, el poder compartir nuestras vivencias, nuestras cosas que hemos pasado, para animarnos, para fortalecernos como hermanos unos a otros, ¿no? Amén, amén, así es. Decía nuestra hermana que es importante el poder compartir unos a otros, y creo que eso es lo esencial, porque si vamos a ver en la Biblia, para que nosotros podamos ser moldeados, necesitamos adquirir la sabiduría, pero también necesitamos el tener ese contacto, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo nos ha creado con esa necesidad de poder relacionarnos con otros, de poder estarnos solos, porque la Biblia dice en Génesis 3, dice de que cuando Él perdón, 1, Génesis 1, cuando Él creó al hombre, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué dijo eso? Amén. Porque si nosotros estamos solos, es ahí donde comienzan los malos pensamientos, donde convienen los desánimos, vienen muchas cosas. Amén. Entonces, es importante el poder congregar y tener esa unidad, tener esa comunicación con los demás, porque nuestra hermana dice, cuando nosotros estamos mal, hay otro hermano que nos puede animar, Amén. que nos puede Amén. ayudar, que nos puede decir, Sí. hermana, sigue adelante, usted puede, yo ya pasé por esto. Y entonces comienzan a uno a experimentar otro tipo de
Sí. de experiencia, ¿no? Dentro de la iglesia. Amén. Amén. Y yo también, hermana, por ejemplo, por eso nos decimos hermano, hermana. Claro. Somos una hermandad, somos hermanos porque nos amamos unos a otros, no tenemos que amarnos unos a otros. A lo mejor hay hermanos que pues han empezado a venir y dicen, no, yo no quiero ir porque allí no tengo amigos o nadie me habla, pero ¿cómo nosotros vamos a sentir esa hermandad unos a otros si nos vamos enseguida terminando el culto, si no nos quedamos a conversar, si no ponemos de nuestra parte, ¿no? Para poder hablar a otro hermano y también ser de bendición, poder compartir entre nosotros pues todo lo que nos pasa a diario, porque en realidad estamos para eso, ¿no? Para Claro. apoyarnos, para podernos unificar. Sí, amén. Así es, hermanos, que eso, ¿no? Que David, bien que lo entendió, ¿no? De Amén. cuán importante era de estar en la casa de Dios, en una iglesia, ¿no? Dice en Salmos 44:10, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de tu casa de mi Dios, ¿no? Él tenía tan claro, o sea, porque Dios nos da todo. Por ejemplo, en Gálatas 5:22 dice, ¿no? El fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia. Bueno, entonces, el gozo nos da Dios, porque podemos encontrar la felicidad o alegría, pero son momentáneas fuera, ¿no? Uno puede decir, pues, me quedo en casa o escucho prédicas, pues no voy a la iglesia. Puede escuchar, pero no es lo mismo, porque la presencia de Dios está en este lugar. Está en todas partes, como Sí. decía usted, hermana, pero no se manifiesta de la misma manera. Amén. Entonces es muy importante, ¿no? Al estar ahí con nuestros hermanos y al escuchar, dice también el Romanos 10:17, así por la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, viene cualquier cosa, problemas, dificultades, enfermedad, si no escuchamos, si no es renovando, porque cuando venimos aquí, renovamos el espíritu. Entonces, no tenemos esa, ¿cómo se dice? Constancia de estar en la casa de Dios. Entonces, nos vamos a, ¿verdad? Nos vamos a enfriar. Entonces, muy importante y tiene muchos beneficios de estar, ¿no? Amén. Amén, amén, así es. También otro de los beneficios podría ser que nosotros acá en la casa de Dios es donde desarrollamos los dones que Dios nos da. Amén. Es donde Sí, desarrollamos esos talentos que Dios nos permite, esas habilidades que cada uno tenemos, ¿no? Es tan hermoso el poder descubrir para qué y el por qué hemos sido creados y para qué estamos aquí, ¿no? Porque Dios para todos tiene un propósito, pero muchas veces no lo entendemos o no lo conocemos, no lo llegamos a conocer por el mismo motivo, porque estamos apartados de esa conexión, de donde viene la sabiduría, de donde viene esa provisión, ¿no? Ese sentir que solamente lo podemos llegar a experimentar aquí, estando Amén. reunidos, estando Así es. congregados en su casa. Amén. 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 Así es la verdad que en todo este tiempo que duró la pandemia, que pues fueron bendecidos las personas que viven, ¿no? En Martorell, que pudieron venir más seguido, más pronto. Y en mi caso que vivo lejos, pues para el poder venir a la iglesia me es muy difícil, ¿no? Porque
estoy sin conexión de tren, de bus, entonces hay mucha dificultad para venir, pero no es una excusa, no es una excusa. Am, Dios tiene preparado para cada uno, o sea, hay en tu vida siempre situaciones que el diablo va a querer que tú no congregues, hacer de que tú no te encuentres cómodo en la iglesia, hacer de que no, como que no formas parte del miembro del cuerpo de Cristo, pero no es así, hermanos, no es así, esas son cosas que nos pone el enemigo, ¿no? O algún chisme, algo que muchas veces dicen, no, yo no voy a esa iglesia porque hay una cosa, porque hay otra, y no, esos simplemente son excusas. La verdad es que cuando estemos delante de Dios, ¿qué excusa vamos a dar, no? Porque no es una excusa que puedas, no, ni siquiera el que tú vivas lejos, nada. Entonces yo creo que eh, todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo y Dios va actuando de acuerdo a cómo tú vas pidiéndole, ¿no? Y el estar en su presencia, el estar en la casa de Dios es lo que llena todo tu ser, el renovar ese espíritu hace que uno vaya a casa con, como se dice, con las pilas renovadas, con ganas de seguir, de luchar, porque los dardos del enemigo van a estar ahí atacando en tu casa, en tu hogar, con una situación, con otra, pero la verdad es que en la casa de Dios es donde podemos dejar nuestras cargas, donde podemos encontrar refugio, encontrar paz y pues, ¿qué más que podernos ver a nuestro hermano, nuestra hermana, ¿no? Y recibir la palabra que cala hasta los huesos, hasta los tuétanos, ¿no? Amén, así es, hermana Gira. Es por eso que a veces podemos, para pasar a la siguiente, Sí. podemos ver personas de que, como ustedes decían, buscan esa excusa o sí, sí, excusa, buscar esa excusa de no querer congregar. Y una de esas excusas que la mayoría de personas o comentarios que hemos escuchado o que tal vez a lo mejor también alguna vez nosotras Sí. hemos hecho, entonces es de que siempre dicen, no, Dios está en todas partes. Yo no necesito de una iglesia, yo no necesito de un pastor, yo no necesito de que me estén corrigiendo, yo no necesito y comienza, pero yo considero de que esa ya es algo interior de la persona. ¿Por qué? Porque ya está mostrando como un acto de autosuficiencia, de que si no necesita de Dios, se cree, no sé, ya, yo pienso que eso es muy fuerte, la verdad, porque cuando una persona, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo he invitado a personas y le he dicho, no, que vamos a la iglesia, que mira, que es bonito recibir la palabra de Dios ahí, se mueve algo tan especial y hay personas que están pasando tanta necesidad, tantos problemas, pero ni aún así, y dicen, no, 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 yo no quiero saber nada de Dios. Entonces yo digo, pero ¿por qué? Están necesitadas, pero no quieren ser sanadas, no quieren ir a la fuente, quieren escuchar. Entonces yo digo, y esas personas me responden, no, es que ahí solo hipócritas hay. Ahí Sí, y comienzan a hablar tan mal de la iglesia, comienzan a hablar tan mal de las personas que sirven dentro de la iglesia, del pastor, de la esposa del pastor, y comienza a haber un sinfín de lista del por qué no vienen. sí, hermano. Entonces yo digo, wow, Señor, ¿cómo puede ser posible que hayan personas que no puedan tener esa mínima de, de sentir en su corazón, de querer conocerte, de querer buscarte? Pero yo pienso que ahí ya es obra del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre cega a las personas. Cuando las personas están con un resentimiento, se podría decir en
el corazón, con algo que tal vez a lo mejor han pasado, quizás años atrás han sucedido en algo otras iglesias y ya pues ya como quedan marcados, como que quedan dolidos, entonces eso no los deja ver más allá. Y como siempre nos dice nuestro pastor, en toda iglesia hay problemas. No hay iglesia perfecta. No hay iglesia que no haya problemas. En toda iglesia no. A lo mejor somos nosotros los del problema. Somos nosotros los que no queremos reconocer. Y si vamos a estar con esas excusas, nunca vamos a crecer, nunca vamos a ser prosperados, nunca vamos a conocer en realidad de Dios. Y a lo mejor hasta lo más terrible que nos puede pasar es que vamos a perder la salvación de Dios, porque una persona que no se quiere conectar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, al escuchar la palabra de Dios, a recibir esa sabiduría que solamente la podemos adquirir aquí, porque muchas veces decimos, yo en casa oro, yo en casa ayuno, yo en casa leo la palabra de Dios. Sí, pero en la iglesia es algo diferente. Amén. Amén. Así es. Amén. Sí, es verdad. Eso, ¿no? Solo Dios sabe, ¿no? Qué es lo que pasa en cada persona, en cada corazón. Dice, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Entonces, solo Dios sabe el por qué no se congrega, ¿no? Tendrá sus razones o excusas por qué no se congrega la persona. No estamos aquí para juzgar, ¿no? No estamos señalando nada. Lo único, pues, queremos que ellos conozcan, sientan como nosotros que hemos sentido, que hemos encontrado esa paz. Porque puede que, yo digo, a las personas que conocen la palabra de Dios, y conociendo muchas veces uno no se congrega. A mí me ha pasado. ¿Por qué no me he congregado? Porque no encontraba el sitio, el lugar donde Amén. congregarme. Amén. Puede ser muchas cosas. Puede ser por falta de acción de gracia, ese agradecimiento hacia Dios, por falta de amor, ¿no? Hacia Dios, la pasión. Porque cuando uno está enamorado, cuando uno ama, hace todo lo posible, ¿no? Para poder estar en el lugar. Yo me acuerdo que cuando apenas encontré este lugar, y yo el día que no venía me sentía tan mal que como que, ¿sabes? Como que me faltaba algo. No podía estar, pasaba muy mal, no disfrutaba de la familia. Entonces, falta eso, ¿no? De ser agradecidos con Dios, porque es nuestro Padre, nuestro Creador. Entonces tenemos que reconocer que sin Él no somos nada. Muchas veces buscamos a Dios no porque necesitamos a Él, sino porque tenemos necesidades. O cuando nos encontramos enfermos o cuando no tenemos trabajos, entonces ya empezamos a buscar, pero no porque realmente necesitamos a Dios. Entonces debería ser no buscar porque a mí me falta algo, sino me falta Dios. Amén. Amén. Wow. Interesante. Amén, amén, así es, hermana. Y hermana Yirka, ¿usted qué me podría decir acerca de si es un mandamiento el congregarse? Para usted, ¿qué sería? ¿Es un mandamiento o no es un mandamiento congregarse? Bien. Bueno, yo estuve investigando también Juan 14:15, ¿no? Encontré esto que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Y en Hebreos 10:25 exhorta que el deber de no dejar de congregarnos. O sea que nos está exhortando que no dejemos de congregarnos. Entonces, es tan importante esto porque de verdad que hace que nosotros, si no asistimos a la iglesia, pues nos vamos a enfriar. Esa es la verdad. Nos vamos a enfriar. Nosotros podemos leer, podemos orar en casa, pero si no estamos en comunión con Dios y cuando venga el Señor
Jesús a su iglesia, que somos nosotros, y no estamos en la iglesia, no formamos parte del miembro, no activamos, entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a estar preparados y listos para cuando el Señor venga y lleve a su esposa a la iglesia, que somos cada uno de nosotros? Dice que nosotros somos, pues, templo del Espíritu Santo, donde en el templo también nosotros podemos hacer que el Espíritu se goce, que el Espíritu se renueve. También dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Es increíble, ¿no? Que recibimos tantas cosas viniendo a la casa de Dios y la verdad es que el perdernos un día en la casa de Dios, dice, como decía la hermana, de que podemos estar, más vale estar un día que 1000 fuera de Él, es muy importante porque están muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Podemos alejarnos. A mí me pasó esto cuando yo iba a la iglesia, pues en mi país, en Bolivia, y cuando me vine acá, estuve yendo, visitando iglesias, pero el no tener una iglesia fija, una iglesia donde yo pueda ser miembro, donde pueda congregarme, me enfrió, me hizo apartarme, me hizo ser pues una persona orgullosa, una persona que como que yo estoy bien con Dios, que no necesito, ¿no? Y era lo que me pasaba, me invitaban para que yo forme parte de una iglesia y pues yo daba largas y yo decía, cuando encuentre la iglesia, pues yo voy a congregar. Y entonces yo creo que muchas personas han pasado por esto y creo que es por eso, ¿no? Que falta de humillación. Y es ahí, aquí donde nosotros podemos encontrar, ¿no? De que muchas cosas que nuestra vida eh, tiene que ser moldeada y es a través de las vivencias que vamos pasando, de las cosas. Yo que siempre he dicho que si uno tiene problemas dentro de la iglesia con una hermana, con un hermano, yo digo gloria a Dios, porque eso es para que nosotros podamos crecer. O sea, estas pruebas que nosotros pasamos, esto que dicen los hermanos que no vienen a la iglesia por estas razones, en realidad es porque nosotros necesitamos crecer. No lo ven así, lo ven como que pues la iglesia es una iglesia de gente hipócrita y tal. Y no, hermanos, todo el mundo tiene que estar. La iglesia es un hospital, que todos venimos enfermos y que necesitamos ser sanados en nuestra alma. Y entonces se piensan de que nosotros, pues, como estamos asistiendo a la iglesia, somos ya sanos, perfectos. No, hermanos, no. Estamos en proceso. Puede llevar pues 10, 20 años, pero estamos todavía en proceso, batallando, ¿no? Si estamos bien en una cosa, en otra no. Entonces, eso es lo que hace el asistir a la iglesia, el poder compartir, el poder recibir palabra de Dios, el poder hablar un tiempo con el siervo que te dará una palabra adecuada para ti, ¿no? ¿Cuántas cosas nos perdemos por no poder venir a su casa? Amén, así es, hermana Yirka. Sí, yo creo que yo diría, a ver, es un mandamiento. Yo diría que sí, es un mandamiento indirecta, ¿no? Amén. No nos está diciendo, hagan esto, pero sí que nos dicen, lo que acaba de decir en Hebreos 10:25, ¿no? Amén. No dejando de congregarse, o sea, nos está indirecteando. Y hay otro versículo en Hechos 20:28 dice, pero es el Señor quien designa a los hombres destinados a cumplir su propósito. Amén. Entonces, si no nos congregamos, ¿cómo podremos cumplir su propósito de Dios? Wow. Entonces, yo diría eso, indirectamente, sí que es un mandamiento que nos manda Jesús, ¿no? Amén, amén, así es, hermanas. De verdad que esto es tremendo, la verdad, porque muchas veces las excusas son más largas en nuestra vida
para no congregarnos, para no servir a Dios, para no buscar de Dios. Y como decía mi hermana, ¿no? Que es algo que delante de Dios no vamos a tener ninguna excusa cuando nos presentemos delante de Él y Él nos vaya a juzgar de todas nuestras obras. ¿Qué le vamos a decir? Y yo también digo, nosotros como padres y todos los que son padres, ¿qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿O qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Es por eso que hoy en día, como dicen, esta nueva generación está muy fría, muy apática, muy apartada de Dios, muy alejada de Dios, no quiere saber de Dios, no conoce de Dios, porque nosotros como padres no hemos tenido esa constancia o esa sabiduría de poderlos guiar en este camino. La Biblia dice de que instruye al niño pequeño, y ahí sí cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a querer que nuestros hijos sean unos hijos de bien, unos hijos de fructuosos, de bendición para otros, si nosotros como padres no les estamos dando ese ejemplo, no les estamos dando no estamos sembrando esa semilla en ellos de decir la iglesia es importante? Los cultos los domingos son importantes, porque muchas veces decimos no, que tenemos visitas en casa, que tenemos un familiar, una visita, o que tenemos que salir como familia. No es malo, pero nunca es poner como esa prioridad. Tener esa prioridad de decir, no, yo tengo que ir a la iglesia porque hay alguien detrás de mí que me está siguiendo. Hay alguien detrás de mí que yo necesito que esa semilla también pueda ser plantada en el corazón de mi hijo, de mi hija. Entonces, es algo de verdad muy importante el congregarnos, el tener esa conexión aquí en la iglesia, el que crezcamos en la iglesia, el que nos edifiquemos unos a otros, el que nos amemos unos a otros, el que nos exhortemos unos a otros. La Biblia dice, siempre habla de unos a otros, unos a otros. En casa, ¿cómo lo vamos a hacer? En casa, a lo mejor con nuestra familia puede ser, pero si Dios dice, ámense unos a otros, exhórtense unos a otros, edifíquense unos a otros, unánimes unos a otros. y entonces siempre está hablando de la unidad, y sabemos de que eso solamente lo podemos encontrar dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Así es. Amén. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir, hermanas, con respecto a este tema. Hemos hablado si es un mandamiento, hemos dicho que sí, que sí, amén. Y luego hay otra pregunta acerca de esto. ¿Cuáles son las excusas más comunes que podemos ver en un cristiano del por qué no congrega? ¿Cuáles serían, hermana Yirka, para usted? Mire, lo digo por experiencia, cuando yo no me invitaban y no iba, lo primero que decía era es que trabajaba mucho y que el fin de semana pues lo usaba para descansar, que lo usaba para la familia. Entonces era una de las excusas que yo ponía. Y cuando empecé a venir decía, bueno, ya fui un domingo, entonces pues el otro ya lo uso en casa descansando. Y yo ya creía de que pues ya estaba haciéndolo bien. ¿Y qué me pasaba? Que cuando ya luego iba otra vez, me invitaban, ¿no? Las hermanas que me hacían la invitación. Entonces otra vez era como volver a empezar. Otra vez fría, otra vez empezar de cero. Y yo decía, Señor, yo quiero, porque yo veía que levantaban las manos, veían de que oraban, veía de que había algo diferente en esta iglesia. Entonces yo decía, yo quiero eso, pero ¿cómo hacen? ¿Qué pasa? Y a medida que fui viniendo más seguido, entonces
poco a poco te vas dando cuenta de que lo que yo tengo en casa, porque yo leía, lloraba en casa, pero no es lo mismo. Es increíble. En la casa de Dios recibes esa unción, recibes esa palabra que no vas a encontrar ni siquiera como ahora existe pues el YouTube, donde nosotros podemos encontrar prédicas, podemos encontrar en Google, ¿no? En cualquier cosa, cualquier pregunta, pero cómo poder discernir de la doctrina que nosotros estamos en la iglesia. Entonces, cuando uno viene a la iglesia, pues ahí el pastor en su predicación, algún tema que tú no entendiste bien en tu casa, justo ese domingo es para ti, te toca y te da la respuesta que tú buscabas. Entonces, si no venimos, ¿cómo Dios va a hablar a nuestro espíritu si no asistimos? Entonces, tan importante, o sea que las excusas no son válidas, no son válidas para nada. Pues eso, ¿no? Que yo creo que las excusas son muchas, porque hoy está lloviendo, es que no voy. Hace calor o frío. Hace mucha calor, no quiero ir. El niño tengo enfermo, no, mejor no lo llevo. Hay muchísimas, ¿no? Yo creo que sin fin que excusas para no poder congregarnos, ¿no? Pero como dice la hermana Yirka, no debería ser, porque luego uno se acostumbra a eso, que ya, como dirá usted, hermana, ya le cuesta arrancar volver. otra vez, Sí, de nuevo. vuelves a estar fría otra vez. Uno puede correr mucho riesgo, ¿no? Al quedarse, al excusarse, ¿no? Al quedarse en casa o irse a otro sitio. Muchas veces cuando empecé a venir, a mí algunas veces me pasaba, ¿sabes? Cuando invitaban a un pastor de fuera, ay, como no conozco, no sé quién es, no, mejor vamos a otro lugar, a caminar o a comer. Uno puede encontrar muchas cosas en esas situaciones y puede perder su alma, puede perder hasta su vida. Entonces es mejor no excusarse, hacer el esfuerzo. Muchas veces cuesta, no es fácil, pero hay que esforzarnos, ¿no? Amén, amén. Hermanas, sí, entonces, ¿cuál sería la importancia de congregar físicamente en la iglesia? O sea, de presentarnos. ¿Cuál sería la importancia de presentarnos físicamente? Por ejemplo, en mi caso, yo creo que la importancia es de que Dios aquí nos da palabra de vida. Y entonces ahí es donde nosotros comenzamos a aumentar nuestra fe. Comenzamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Comenzamos a ver los milagros, las sanidades. Comenzamos a experimentar algo sobrenatural en nuestra vida, en nuestra familia. Algo que a mí me marcó cuando yo estaba recién comenzando en los caminos de Dios fue cuando, como usted dijo, hermana, la iglesia es un hospital. Es un hospital donde venimos todos heridos del mundo, venimos con muchas situaciones difíciles que hemos pasado, que hemos vivido, o con muchas traumas. Entonces, yo ese día, yo venía definitivamente destrozadísima y yo le dije al Señor en mi interior, yo le dije, si tú me trajiste, me sacaste de mi país para traerme a este país que no conozco, que no tengo a nadie, no estoy sola. Si tú me trajiste para sufrir, yo no entiendo dónde está el amor que dicen que tú eres amor. ¿Dónde está lo que tú has hecho en mi vida? ¿Dónde? O sea, yo comencé, como quien dice, a reclamarle a Dios el por qué yo estaba pasando esa situación, o el por qué yo me sentía tan mal, porque no, yo estaba viniendo a la iglesia, pero no sentía nada, no sentía. Entonces, justo ese día, el pastor estaba predicando acerca de
heridas en el corazón. Entonces Él tocó algo que a mí me llegó muchísimo y yo pude sentir ese día que hubo sanidad en mi interior y que Dios llenó ese vacío que yo traía, llenó mi vida. O sea, fue algo que me marcó porque luego yo fui avanzando poco a poco, fui creciendo, yo deseaba. Yo ya no me hallaba en mi casa. Yo decía, a pesar de que yo en casa podía estar sola, compartiendo con gente desconocida, se podría decir, yo no me sentía bien, yo no me sentía bien. Había algo que necesitaba, que yo deseaba estar en la casa de Dios. Yo deseaba venir temprano para poder venir a la alabanza, a las adoraciones, porque era el momento donde yo me sentía libre, me sentía en paz, me sentía tan contenta y qué hermoso es poder experimentar todas esas cosas, de verdad. Fue algo muy especial para mi vida y hasta el día de hoy, gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios, estoy aquí todavía, estoy en esta iglesia y Dios me ha ido probando, me ha ido moldeando, se podría decir, me ha ido moldeando cada día, cada vez he ido confrontando situaciones y eso me ha ayudado para bien, porque la Biblia dice que todas las cosas a los que son llamados, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Entonces el propósito de Dios es eso, que Él no nos da carga que nosotros no podamos soportar, que nosotros no podamos resistir. Él manda las cosas a cada uno conforme a la fe también que tengamos. Amén. 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 Así es que es muy importante, ¿no? Que congregarnos físicamente, porque como hablábamos, ¿no? Más adelante, que hemos hablado, que ya hemos pasado, que nos podemos ser de bendición para los demás, o podemos recibir, o no. A uno siempre va a haber problemas. Muchas veces uno piensa, cuando ya está en caminos de Dios, que ya los problemas se acabaron, pero no es así, ¿verdad? Entonces, para poder sobrellevar es muy importante de congregarse, ¿no? Físicamente, ayudar a los demás y también o viceversa, como he dicho, que podemos recibir nosotros. Y luego, si no vengo, ¿cómo ayudo? Muchas veces nos levantamos a orar y decimos, Señor, ayúdame, úsame, ayúdame a ser como tú. Entonces, si no lo hacemos, ¿cómo Dios nos va a ayudar, verdad? Problemas vamos a tener en la iglesia. Todos somos diferentes, cada uno es diferente. Y va a haber a lo mejor sí, que me miró mal o que me dijo esto, pero eso es normal porque somos humanos. Se trata de eso, porque si no, es que entonces me encierro en una burbuja y ya no salgo de ahí y ya, pero se trata de eso, de perdonar y ser perdonado, porque si no tenemos con nadie ningún problema, entonces ¿a quién le pido perdón? Porque dice Dios, perdonaos entre ustedes, perdona a tu hermano. Entonces es muy importante, ¿no? Para crecer, para que Dios también cumpla su propósito. Si no nos congregamos, entonces ya lo alteramos el propósito de Dios, ¿verdad? Amén, hermana Fidelia. Es importante, como dijo la hermana Evelyn, de congregar, porque también cuidamos, ¿no? la obra del Señor, que es el llevar el Evangelio a toda criatura, enseñarnos, sostener al siervo también. Es muy importante que tenemos que congregar para poder sostener a nuestros pastores, que son ellos los que dan pues las doctrinas que ellos estudian para podernos enseñar, para podernos
dice que velar por nuestras almas, porque ellos van a dar cuentas a Dios por cada uno de nosotros. Entonces ellos van a dar cuentas a Dios de eso, y ellos tienen que estar pues ahí siempre enseñando, estudiando, orando. Entonces es muy importante que debemos de congregar también por esto, porque si no nos congregamos, si no estamos unidos, si no estamos juntos, ¿cómo vamos a poder llevar el evangelio? Imagínense que antes, cuando hubo persecución y todas estas casas que se reunían, Saulo de Tarso dice que iba casa por casa arrasando, destruyendo todo, y la gente se esparció, pero en vez de callar, ellos lo que hicieron fue anunciar el evangelio de Jesucristo. Empezaron a hablar. Mientras más persecución, ellos más hablaban. Entonces, eso es lo que nos falta ahora a nosotros, ¿no? Tenemos el sitio para congregar, tenemos el tiempo para venir, o sea, tenemos esta libertad para hacerlo, y sin embargo nos da flojera, nos cuesta venir. Entonces, cuán importante es poder estar en la casa de Dios, porque son muchas cosas que nos benefician, son muchas cosas que no es importante congregar, ¿no? Es un acúmulo de muchas cosas que son para bien para cada uno de nosotros. Amén, así es, hermana Yirka. La verdad es que también es importante congregar físicamente aquí en la iglesia, porque aquí es donde vamos a adorar a Dios. Amén. Hoy escuchaba un mensaje, y la verdad es que Dios nos ha creado para que le alabemos, para que le adoremos, Amén. para que exaltemos su nombre. Amén. Y yo creo que, yo digo, ya se deberían de acabar esas excusas, más que todo para los que ya somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Porque hoy que hemos pasado esta cuarentena, que hemos pasado todo este confinamiento, creo que todos, incluyéndome, todos hemos anhelado el volver a la casa de Dios para escuchar la alabanza, para danzar, para gozarnos en su presencia. Y ahora ya se levantó la cuarentena, pero hay muchos que se quedaron fríos. Ahí podemos darnos cuenta de la importancia de congregarnos, de la importancia que es y de la bendición que Dios nos permite el poder tener una iglesia donde congregarnos, Amén. donde recibir sanidad, donde recibir revelación, donde recibir esa palabra de ánimo, esa palabra de aliento que nos ayuda a seguir durante la semana. Ahí nos damos cuenta el poder que tiene la iglesia, la importancia que tiene la iglesia de congregar, de no faltar a escuchar esa palabra, porque la Biblia dice, ¿no? En Hebreo me parece, perdón, me he saltado aquí, ¿sí? Donde dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, si nosotros nos apartamos, nos desconectamos de la fuente, que la fuente es la palabra de Dios. ¿Dónde escuchamos palabra de Dios? En la iglesia. ¿Dónde escuchamos palabra viva? En la iglesia, así sea el hermano más tímido que nos esté predicando en el púlpito, estamos escuchando palabra de Dios, palabra viva, palabra que viene del cielo, ese maná que decimos acá. Entonces, qué importante de verdad podemos ver el dejar de congregarnos. O sea, yo puedo ver y yo digo, guau, Señor, en este confinamiento tú nos has mostrado tantas cosas y tú nos has hecho ver tantas cosas que no importa cuánto dinero tengas, no importa cuántos lujos tengas, si tienes una mansión, si tienes eso, no, lo importante es la iglesia. Porque tú nos has hecho una iglesia en cada hogar, en cada casa, y nos has reunido como familia, que también la familia es importante. Entonces, qué
qué valioso, qué enseñanza la que Dios nos ha dado en este confinamiento que hemos pasado, que hemos vivido, y qué lastimoso de verdad ver el que muchos pues se desconectaron de esa fuente y se enfriaron, se apartaron. Ahora ya no podemos ver ese mismo fuego, ese mismo amor, esa misma cercanía con los hermanos que había, ¿no? Porque eso es lo que hace esto, eso es lo que yo digo, wow, Señor, qué tremendo es el desconectarnos, tanto como de tu presencia, como de los hermanos. Amén. Amén. Sí, ese es verdad, ¿no? Que como dice hermana Evelyn, que es físicamente congregarse es tan importante, es muy importante, porque recibimos la sanidad, porque en casa hemos pasado durante más de 3 meses, creo. Aunque mira, todos los días no pierdas ninguna prédica, pero no es lo mismo. Entonces es no dejar de congregarnos y seguir congregándonos. Amén. Amén, amén. Hermanas, y entonces, ¿qué consecuencias traería? ¿Qué consecuencias, ahora que hemos tocado esto, cuáles serían esas consecuencias graves para nuestra vida de dejar de congregarnos? Para usted, hermana Yirka. Pues una de las cosas es que cuando dejamos de congregarnos, como usted dijo, nos alejamos de Dios. Es una consecuencia que vas a perder totalmente la comunión con Dios, porque uno puede estar en casa haciendo, pero al estar uno alejado de Dios está más, digamos que en el punto de mira de ataque de Satanás, para que te ponga una traba, para que te ponga el hecho de ahora voy a leer, pero voy a primero limpiar mi casa, ahora mi hijo, y así se te va pasando las horas y te ha ido el día y dices, bueno, hoy no he leído, pero mañana lo haré, y va pasando, y va pasando. Esta cuarentena, como usted dijo, es lo que ha pasado, el alejarnos, el no estar en comunión con los hermanos, porque hubo un tiempo que no hubo mensajes, no sabíamos nada, qué estaba pasando, todos con miedo. Entonces, la verdad es que tuvimos miedo cada uno, pero luego dijimos, no, yo soy una hija de Dios, sé que Dios lo tengo conmigo, pero que también necesitábamos esa conexión. Entonces, cuán importante también fue este confinamiento, todo esto que hemos pasado, porque a través de las redes hemos podido tener predicaciones, se han abierto nuevos ministerios como este programa tan importante. Ha sido de gran bendición, lo digo como ya personal, porque la verdad que cuando estás en casa y estás escuchando, hay preguntas que justo te tocan a ti, hay temas que es para ti, que te molesta, hay algo en el corazón que te aprieta y que te está diciendo, es esto lo que a ti te pasa, esto es lo que tú dices que no sabes qué es lo que te sucede, que no puede llegar tu oración a Dios, pues es este tu problema. Entonces este programa ha sido para que nosotros podamos ver, para que podamos reflexionar, para que nosotros podamos examinarnos, porque hay muchas cosas que, como usted dijo, de que la iglesia y todos los que venimos enfermos, pero también a través de los años, va pasando los años, entonces es como que nos relajamos y dejamos de que estas cosas que pasan en nuestra vida nos hagan venir a la iglesia, pero no estamos verdaderamente constantes con la oración, constantes con nuestro hermano. Entonces, todo esto que está pasando, yo sé que Dios ha permitido todo esto para que nosotros podamos reflexionar, nos pongamos a cuenta, porque vamos a perder muchas cosas, hermana,
con el no poder congregarnos, ¿no? ¿Cuán importante es esto? Amén, amén. En Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Donde nosotros podemos venir a encontrar esa luz, esa dirección, esa fortaleza, esa guía, esa sanidad. De verdad que al nosotros no congregarnos, las consecuencias serían el morir espiritualmente, morimos. Incluso la Biblia lo dice, miremos que dice Salmo 73, 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Dice la Biblia que perecerán, todos los que se alejan de ti perecerán. Entonces, wow, hermanos, de verdad que esto se ve tan insignificante a lo mejor el decir, no, yo voy solo los domingos, yo voy solo los sábados, yo voy solo el día que yo pueda, pues yo se lo dedico a Dios. Se puede, pero la verdad es que ahora respondo a esa pregunta que usted hizo al inicio, de que decía que la iglesia somos nosotros. Y eso es verdad, la iglesia somos nosotros. Y es por eso que nosotros cada día tenemos que ser renovados, constante, renovando nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, renovándonos cada día. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, estamos pasando alguna necesidad y ese día pues no hay culto, en ese momento nosotros tenemos que actuar con la palabra, tenemos que actuar con la oración, tenemos que actuar y es allí la diferencia de que nosotros somos la iglesia, no que no necesitemos la iglesia. No es, eso no es como quien dice una excusa, ¿no? De que muchos o un argumento que muchas veces decimos, ¿no? De que no, yo soy la iglesia y yo la iglesia pues en casa, como yo soy la iglesia, pues yo en casa no necesito de nada, de iglesia no necesito. Entonces es de verdad que es muy, muy tremendo. Y hermanas, nos están llegando preguntas del Facebook. Amén. Aquí hay una que yo necesito que la podamos contestar entre todas. Dice, cuando nuestra familia nos pide que le dediquemos tiempo, pero nosotros pero nosotros queremos estar en la iglesia, ¿qué le podemos decir a la persona, hermano? Amén. Dice, ¿no? Siempre, ¿no? Nuestro pastor nos recomienda, primero es Dios, luego familia y luego la iglesia. Entonces, con la familia estamos todos los días. Estamos de lunes a lunes, o sea, todos los días. Pero en la iglesia solo estamos horas. Entonces, tenemos que analizar y preguntarnos, ¿no? Porque es muy difícil cuando tienes familiar alrededor que siempre te está diciendo, no, todo es la iglesia, como si fuera todos los días, ¿verdad? Sí, pero yo creo que, como decía hace rato la hermana Jirka, que Dios no nos puede dar una carga que nosotros no podamos llevar. Entonces yo, no sé si hermana o hermano, que siga adelante, que siga buscando a Dios, pero disfrutar, que no, muchas veces, a mí me pasa, muchas veces ocupamos el tiempo en vez de estar con la familia en otras cosas. Por ejemplo, entramos en WhatsApp, entramos en Facebook, pasamos horas y no estamos con la familia, pero cuando venimos una hora o 2 horas, ya empezamos a quejarnos, es que no me deja, es que si uno está en Facebook 1 hora o 2 horas, nadie se queja. Entonces tenemos que analizarnos, ¿no? No es por criticar, no es, a mí me ha pasado, luego yo
me he analizado, ¿no? Es un proceso, estoy en proceso. En verdad, en otras cosas ocupamos tanto tiempo y no dedicamos a la familia. En vez de estar en esas cosas, pues dedicarnos a la familia cuando estemos y también cuando toca con Dios, pues dedicar a Dios, ¿no? No son todos los días, ¿no? Amén. Eso sí. Amén, hermana Fidelia. La verdad que Dios nos ha llamado de que al ser mujeres debemos de ser sabias, ¿no? Sabias en nuestra casa. Y de verdad que yo estoy en el proceso también, estoy batallando, sigo allí. Entonces, que las personas que nos están viendo ahora no se piensen de que pues ya lo sabemos todo o que ya hemos pasado, ¿no? Estamos en proceso también. Entonces, el tiempo que tú dedicas a tu familia, que sea pues de calidad, darle ese tiempo de pasar con ellos de calidad y también tener tiempo para la iglesia, porque a mí me pasó, por ejemplo, que yo decía, bueno, como trabajo y no le doy tiempo y tal, pues entonces yo no voy a la iglesia y le dedico. Entonces dedicaba ese tiempo para mi hija, para mi esposo, pero había algo que no, pues no avanzas, no fluye, no avanzas, no avanzas. Entonces seguimos en lo mismo y ya todo va cayendo, todo va poniéndose peor en el matrimonio, problemas con los hijos. Entonces, si estamos bien con Dios, fluyendo poco a Amén. poco, todo se va a ir arreglando, ¿no? Para el hermano, la hermana que hizo esa pregunta de que siempre nos están poniendo esa excusa, ¿no? De la familia, el esposo o la esposa, que por qué no me dedicas tiempo o los hijos, seamos sabias y este es un llamado para todos, ¿no? Los que somos mamás, los que somos esposos, esposas, que el tiempo para Dios hay que ponerlo en primer lugar y también hay que ser sabia para poder tener ese tiempo con tu esposo, con tu hija, con tu hijo y ser sabios para poder hablar y decirle, ¿no? De que es 1 hora, es 2 horas para estar en la casa de Dios, de que nosotros necesitamos pues ser restauradas, ser llenadas del Espíritu Santo para que podamos estar en paz y poder dar esa paz a nuestro hogar, a nuestro Amén. esposo, a nuestros hijos, porque si yo no me alimento de la palabra de Dios, si yo no voy a su presencia, si yo no voy a su altar, si yo no voy a la casa de Dios, ¿cómo voy a tener esa paz para yo poder transmitir, para yo poder dar? Entonces, primero Dios, tu familia y la iglesia, como dijo la hermana Fidelia, y sabiamente, ¿no? Sabiamente usando todo lo que Dios ponga en nuestro corazón, poder manejar nuestros hogares y que no impida el poder estar en su presencia en la casa de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Hay un versículo que habla de Saúl, ¿no? Saúl era un rey, ¿no? Que en principio Dios estaba con él. Dice Samuel 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Aquí está diciendo, él tenía miedo del pueblo, de sus amigos, de la familia. Entonces, para complacer a ellos, entonces rompió el mandamiento de Dios, ¿no? De buscar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de orar, de hablar con Dios, ¿no? Pero este rey perdió su hijo, perdió todo. Entonces, si dejamos influenciar con todo lo que nos dice los amigos o la familia, podemos perder nuestra vida, también podemos perder nuestra familia. También habla ahí habla, yo creo que siempre se habla en películas, en todo, sale de Sansón.
a mí me impacta lo que hizo, ¿no? Este hombre, porque muchas veces hablamos en la pregunta casi de lo mismo, muy parecida, que tenemos aquí la pregunta. Las consecuencias de no congregarnos, ¿no? Amén, amén. Me imagino este hombre, sus padres inculcaron cuando era pequeño porque recibieron ¿cómo se llama? El ser nazareno, ¿no? Sí, La pero bendición. Dios les dio las normas, lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer, ¿no? Entonces él, según iba creciendo, se iba haciendo, dice que era el más guapo, el que más no sé qué. Entonces él se apartó de Dios, ¿no? Dice, Jueces 16:20 dice, en los filisteos te atacan, eso dice la chica, ¿no? Que con él estaba. Sansón despertó pensando que iba a librarse como antes, pero no sabía que Dios ya lo había abandonado. A mí me impacta me llega mucho ese versículo, porque él no se dio cuenta en qué momento el Espíritu de Dios lo dejó, se apartó de él, no se dio cuenta. Entonces nosotros, al no poder congregarnos, dejamos a un lado. En la semana que viene ya no oro, el siguiente semana ya no leo la Biblia, el siguiente semana ni siquiera escucho ya las músicas de las prédicas, ya escucho músicas de mundana, ya mis amistades ya son de otro lado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? En el momento que no me he dado cuenta, el Espíritu de Dios ya no está. Es muy penoso, es muy peligroso, ¿no? De no congregarnos. Entonces no podemos darnos el lujo de perder nuestra alma y nuestra vida. Amén. Amén. Amén, amén, hermana. Qué tremendo de verdad el poder escuchar ese pasaje bíblico que nos explica, ¿no? De la historia de Sansón. Muchos la conocemos y podemos ver cómo fue el fin de Sansón, cuál fue el fin de Sansón, el haberse apartado de la presencia de Dios, el haber menospreciado, se podría decir, ¿no? Lo que Dios le había dado. Y muchas veces nosotros eso es lo que hacemos, menospreciamos la casa de Dios, menospreciamos lo que Dios nos da, la bendición de poder tener una iglesia, de poder tener una familia en la fe, de poder tener unos pastores que nos están guiando, que nos están instruyendo. Menospreciamos las bendiciones de Dios. De verdad que yo me admiro muchas veces de poder decir, Señor, ¿quién soy yo para que tú me ames tanto, para que tú me cuides, para que tú me bendigas de gran manera? Porque yo de verdad que puedo decir de que Dios ha hecho grandes cosas en mi vida y seguirá haciendo grandes cosas. Y es por eso que muchas veces uno dice, no, yo tengo que seguir peleando, yo tengo que seguir porque yo estoy agradecida con lo que Dios ha hecho. Y qué bueno el poder tener ese corazón, ¿no? Que yo creo que Dios no desprecia, dice la Biblia, un corazón contrito y humillado. A pesar de que tengamos fallos, de que tengamos errores, Él siempre está allí cuando nosotros nos humillamos y reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Miremos que dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Él nos está diciendo que nada, absolutamente nada podemos hacer separados de Dios. Y de verdad que esperamos que este mensaje sea de mucha edificación, como lo está haciendo ahora para nosotros. Amén. Y para seguir, hermana Yirka, ¿qué nos puede decir usted acerca de las personas que
que les toca trabajar, para seguir con esta misma línea de la pregunta, ¿qué nos puede decir acerca de las personas que trabajan interna, de las personas que tienen ese trabajo que tienen esa dificultad de poder congregarse? ¿Qué nos podría decir usted acerca de eso? Mire, hermana, esta pregunta me toca mucho porque antes de yo empezar a venir aquí a la iglesia, yo trabajaba de interna. Trabajaba con mi esposo de internos y bueno, para poder yo venir aquí a la casa de Dios, porque yo tenía que trabajar sábados y domingos. Tenía que estar encerrada y salía entre semana. Entonces, ahí Dios me dio palabra aquí en la casa de Dios. Yo venía los sábados porque era el día que yo tenía libre, sábado por la tarde, y entonces escuché, ¿no?, que para que nosotros podamos crecer, para que podamos estar en comunión con Dios, para no perdernos estos beneficios, para no perder tantas ganancias del estar en la casa de Dios, el pastor decía: encomiende a Dios su trabajo. Encomiende a Dios su trabajo y que Dios le va a buscar otro trabajo para que usted pueda asistir, porque a veces el enemigo nos pone trabajos que nos llaman, que tú puedes ganar más dinero, pero nos están absorbiendo precisamente lo que sí. Mira, no nos vamos a llevar nada de esta tierra, ¿no? Entonces, ¿qué más que tener que buscar a Dios para podernos salvar, para poder salvar nuestra alma? Entonces, yo entendí eso de que el trabajo Dios me lo iba a dar, iba a buscar la manera de que Él nos iba a dar. Entonces, este trabajo de interna nos quitaba ese tiempo de poder asistir a la casa de Dios. Yo podía venir, pero eran según cómo me llevaban, porque había un sábado que sí, otro sábado que no. Entonces, Dios ahí tocó, dije yo me voy a salir, y entonces recibí bendición porque ahora yo tengo un trabajo de lunes a viernes que puedo acomodármelo, pero el Señor ayuda mucho. Así que las personas que trabajan de internas, pues se puede buscar otro trabajo o decir, mire, yo voy a trabajarle bien, voy a ser un buen trabajador, ser de ejemplo, pero yo le voy a trabajar de lunes a viernes y tener un sábado, un domingo para la casa de Dios, ¿no? Amén, amén. Así es, que tremendo, hermana, tu testimonio que usted nos está contando. Y creo que también sería importante, ¿no?, el tener también claro que, como usted dice, que nos vamos a ir de este mundo y no nos vamos a llevar nada, y muchas veces estamos como siendo esclavos de algo que no nos está ayudando, de algo que es más, estamos perdiendo. Yo pienso que un trabajo interno nos limita, nos limita tanto como hasta para darle tiempo a nuestra familia, como darle tiempo a Dios, como darnos tiempo a nosotros mismos, ¿no? Que nosotros también necesitamos un tiempo, un espacio, un momento de disfrutar, de pasar bien con nuestra familia. Y yo creo que también hay algo que influye mucho en esto, ¿no? Que hay muchas veces que personas pues se meten a trabajar de interno porque no tienen papeles, porque no tienen otra opción, ¿no? Se podría decir, y se encuentran en un momento de dificultad económicamente, y que no, pues es lo más fácil, es lo más rápido y lo cogen, ¿no? Entonces se entiende, pero ya pasar años y años y años y años y años con lo mismo, y estar perdiendo tantas bendiciones que Dios nos puede dar, eso es algo, ya yo digo, eso es como perder el tiempo en vano. Porque, a ver, una cosa es de que yo pueda estar haciéndome tesoros aquí en la tierra, pero en el cielo, ¿yo qué tesoros estoy haciendo?
en el cielo, que es lo más importante, en el cielo, cuáles son mis tesoros que yo estoy haciendo para el reino de Dios. Entonces, qué tremendo la astucia del enemigo con la que quiere atrapar a mucha gente, con la que quiere que la gente sea esclava de del un trabajo, de decir, con este trabajo yo aquí te tengo y mira, no me preocupo por ti porque ya te tengo esclava, ya eres esclava de este trabajo. De lunes a lunes tú trabajas para mí, se podría decir, porque el enemigo nunca paga bien. A mí me pasó una vez, contando esto rapidito, yo me salió un trabajo por falta de papeles y yo dije, no, yo tengo que cogerlo porque entonces si no, ¿qué va a ser de mí en su mente, en mi mente? Entonces yo dije, voy. Hermana, se lo prometo, estuve un mes y esta señora me dijo a la final que me iba a hacer los papeles, que me iba a tener ahí, que mejor dicho me lo pintó tan bonito que yo dije, no, aquí yo ya la hice, aquí yo ya estoy hecha. Con la mentalidad, no, yo vine a hacer dinero, Eso. he venido acá a ganar dinero y ya. Y hacerme rica, como dicen, ¿no? Mejor dicho. Entonces, esta mujer al finalizar el mes me dice que tuvo un problema y estoy hablando de una mujer que tenía la posibilidad y todo y encima era abogada. Y yo digo, no. Pero allí, o sea, Dios me dejó tan claro que yo tengo que tener prioridades. Si yo quiero poder estar bien y poder, como que dice, recibir esas bendiciones de Dios, también yo tengo que poner en prioridad muchas cosas, tener un orden, ¿no? Y yo había pasado, yo incluso ya estaba comenzando a servir en las cosas de Dios y el enemigo me quería arrastrar, me quería llevar para poder esclavizarme en ese trabajo. Para no hacerle larga, esta señora no me pagó el mes que le trabajé. Mejor dicho, hasta una multa me pusieron porque yo me tenía que trasladar de un lado a otro y yo no tenía ni para el ticket del metro. Y yo dije, no, hermana, para no hacerle larga me pasó toda esta situación. Y yo dije, en mi vida vuelvo a... Pero Dios a veces tiene que tratar con uno así. Amén, así ¿Por es. qué? Porque uno se deja llevar tan fácilmente, porque el enemigo se lo pinta tan bonito y le hace creer cosas que no son ciertas. ¿Y cuál es y yo dije, ¿cuál es el pago que el enemigo me da? Esto. Entonces, yo lloré muchísimo, pero yo dije, Señor, gracias, porque ya ahora ya puedo entender que yo no voy ni siquiera a preguntar ya por más trabajos internos, porque no son para mí, no es lo que tú quieres para mi vida. Entonces, de verdad que es algo tan difícil esta pregunta, ¿no? Sobre las personas que están internas, porque tampoco pues uno puede meterse también con la fe de las personas, porque muchas veces la fe es, como bien dice la Biblia, ¿no? Que Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Entonces, yo creo que aquí es aumentar nuestra fe y decirle, Señor, yo quiero servirte, yo anhelo estar en tu casa, yo quiero ir a los cultos, yo quiero pedírselo a Dios. La Biblia dice que si nos falta fe, que se la pidamos a Dios. Amén. Amén. Así es, ¿no? Como dice la hermana Evelyn y la hermana Yirka, que es muy difícil. Hay mucha gente, muchas hermanas que algunas son conocedoras de la palabra de Dios, pero hay muchas de ellas vienen dejando los hijos, vienen dejando sus familias. Entonces, los hijos van pidiendo, la familia va pidiendo, porque tan grande es el amor de una madre y es capaz de hacer cualquier cosa para complacer, ¿no? A los hijos. Entonces, coge, ¿no? Como dice, nos muestra un paraíso, pero tras de eso está un desierto, porque el enemigo siempre nos pone bien bonito, pero luego es un desierto.
Entonces yo diría que analizar, ¿no? No solo, vale, sí, buscar a Dios, eso es el fin, ¿no? De nosotros, que tenemos que crecer en Dios cada día, acercarnos más, ser como Él, pero también como persona. Si voy a entrar de lunes a lunes, no tengo tiempo para estudiar, para superarme. No, no tengo tiempo, es que el tiempo nadie me lo va a devolver, está, está perdido. Entonces yo creo que eso, ¿no? Confiar en Dios, que dice primero buscar el reino de Dios y todo lo demás serán por añadidura. Entonces yo diría a las hermanas que trabajan, pensarlo bien, analizar bien, porque Dios nunca no nos abandona así. Nunca deja en vergüenza. Sí, vamos a pasar situaciones muy complicadas, sí, yo creo que todos hemos pasado, ¿no? Y yo más que todo me pongo en el lugar de estas hermanas que tienen hijos, algunos tienen pequeños. Debe ser muy doloroso y no me imagino, pero confiar en Dios, Él, sabiendo que Él es nuestro Padre, Él es el dueño de todo, y confiar en Él, ¿no? Amén, amén. De verdad que esto ha sido muy, muy edificante para nosotras y esperamos que para ustedes también. De verdad, damos gracias a Dios por habernos permitido estar aquí, el poder compartir de su palabra, el poder exponer, ¿no? Lo que tanto como nuestras vivencias, como de cada una hemos compartido acá. Y de verdad que les agradecemos muchísimo a todos ustedes que han estado conectados, que nos están siguiendo a través de nuestra página de Facebook, que están ahí siempre pendientes. De verdad que esto es para que nosotros podamos tener esa sabiduría también y entender muchas cosas, muchos problemas también que a veces nos llegan a nuestras vidas y tener esa solución, ¿no? Tener esa capacidad para decir no, pero la palabra de Dios dice esto, no, pero yo me he alimentado con esta palabra el día de hoy y lo voy a poner por obra. Y lo voy a poner por obra, voy a comenzar a actuar, a activar mi fe, a activar esos dones que Dios me ha dado, amén. Entonces, queríamos hacer, hermanas, todas para poder finalizar en esta hora. Vamos a hacer una oración para que sea Dios el que tome el control de nuestras vidas y el que podamos nosotros tener ese amor por la casa de Dios y podamos tener ese querer por el hacer, ¿no? Como bien dice su palabra, que Dios es el que produce el querer por el hacer en nuestras vidas y que sea Dios tocando nuestros corazones para que pueda producir esa voluntad de poder disponernos, de decir, yo quiero servir a Dios, yo quiero buscar de Dios, yo quiero conocer más de Dios, yo no me quiero perder, yo quiero ser salva. Amén. Entonces vamos a orar en esta hora, hermanas, y a pedirle a Dios que sea Él el que toque los corazones de cada uno y que esta palabra pueda producir esos frutos. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora, Padre Santo, por todas tus bendiciones, por todas tus maravillas, Señor. Gracias por tus bondades, Señor. Te agradecemos una vez más, Señor. Estamos agradecidas contigo, Señor, por permitirnos, Señor, el poder, Señor, predicar tu palabra, Señor, por medio de este ministerio, Señor. Te pedimos, Señor, por cada persona, Señor, que ha escuchado este mensaje, que seas tú, Señor, obrando en sus corazones, Señor, que seas tú, Señor, redarguyendo, Señor, por medio de tu palabra, Señor, esos corazones, Señor, y que podamos entender, Señor, la importancia, Señor, y la bendición que tú nos das, Señor, el poder congregarnos, Señor, que podamos, Señor Jesucristo, entender, Señor, que somos, Señor, bendecidos aquí en el altar, en tu tabernáculo, Señor. Gracias te damos una
vez más, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, expandiendo, Señor, esta palabra, Señor, a cada corazón, Señor, a cada alma, a cada persona, Señor, que necesita, Señor Jesucristo. Gracias una vez más, Señor. Toma el control de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de nuestras actitudes, Señor, y síguenos llevando, Señor, a tu perfecta voluntad, Señor. Gracias una vez más, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, amada iglesia, amigos, damos gracias una vez más y bueno, el día de mañana no se pierdan, hay culto a partir de las 7 de la tarde, estamos acá reunidos, amén, no se olviden de que necesitamos congregarnos. Este tema esperamos que haya sido para bendición de muchos. Necesitamos el poder conectarnos con Dios y bueno, les deseamos que tengan una feliz tarde y a los que están en otros lugares, diferentes lugares, pues feliz noche, dependiendo la hora que sea, que tengan una bonita tarde, que mi Dios me los bendiga. Amén.